Bienvenidos a un nuevo episodio de El Hampa Bruta, el canal donde las leyendas criminales se encuentran con la historia. Hoy no vamos a glorificar a un gángster, sino a analizar a un hombre cuya vida estuvo marcada por el poder, la violencia y la contradicción. Nos adentraremos en el corazón de Harlem para reconstruir la historia real de Ellsworth Raymond Johnson, mejor conocido como Bumpy Johnson, el hombre que la prensa y la calle bautizaron como el Padrino de Harlem. En este canal no inventamos ni romantizamos. Nos basamos en hechos documentados, en testimonios y archivos que nos permiten separar la verdad de la leyenda. Lo que escucharán es una narración dramatizada, diseñada para acercar estas historias al público, pero siempre con un compromiso firme: educar, informar y entretener con rigor. Esta es la historia de un personaje lleno de paradojas. Un criminal perseguido por la ley, pero respetado por su comunidad. Un hombre capaz de recurrir a la violencia, pero también de financiar estudios y repartir comida a los más necesitados. Un lector de poesía y ajedrecista que terminó enfrentado a la cárcel más temida de Estados Unidos. Prepárense para conocer al verdadero Bumpy Johnson, un estratega implacable que supo negociar con la mafia italiana y mantener su influencia durante décadas, convirtiéndose en una de las figuras más fascinantes y polémicas del crimen organizado en Estados Unidos. Pero antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios: ¿conocías la historia real detrás del Padrino de Harlem? ¿Desde qué país nos estás viendo? Y recuerda, si estas investigaciones te ayudan a reflexionar sobre el lado oculto de la historia, apóyanos suscribiéndote, dándole like, activando la campanita, compartiendo y dejando tu opinión. Tus acciones nos ayudan a seguir narrando con seriedad. Y si quieres dar un paso más, ya puedes unirte como miembro del canal. Y ahora sí, acompáñanos a desenterrar la historia de Ellsworth Bumpy Johnson, el hombre que vivió entre dos mundos y que dejó una huella imborrable en Harlem. Existen ciudades que son mundos en sí mismas, y dentro de esos mundos hay barrios que se convierten en reinos, con sus propias reglas, sus propios códigos y sus propios líderes. A mediados del siglo XX, uno de esos territorios era Harlem, en el corazón de Nueva York, un lugar vibrante, cuna de la cultura y el arte afroamericano, pero también un escenario donde el poder no se heredaba ni se ganaba en las urnas. Se disputaba en la calle. En la historia del Hampa, los titulares suelen estar dominados por las grandes familias italianas. Pero en las sombras de sus rascacielos, Harlem tenía a su propio referente criminal, un hombre cuyo nombre era susurrado con una mezcla de miedo y respeto. No era visto solo como un gángster. Para muchos era una institución, un estratega, un lector apasionado y a la vez alguien señalado como responsable de la violencia que mantenía su control. Su nombre era Ellsworth Johnson, pero la historia lo recordaría por su apodo, Bumpy. Con el tiempo los medios lo bautizarían como el Padrino de Harlem, un título más simbólico que literal, reflejo del poder que llegó a ejercer en el barrio. La leyenda de Bumpy Johnson está llena de contradicciones. Se cuenta que podía ordenar actos violentos por la mañana y pasar la tarde leyendo a los filósofos o jugando al ajedrez en un parque. Un hombre que controlaba el lucrativo y corrupto negocio del juego ilegal, pero que también se aseguraba de que muchas familias de su comunidad recibieran apoyo cuando la necesidad lo exigía. Para la policía de Nueva York era un objetivo prioritario. Para la mafia italoamericana, un socio tan indispensable como peligroso. Y para parte de la gente de Harlem, se convirtió en un árbitro alternativo, al que se acudía cuando la justicia oficial parecía lejana. No fue literalmente un rey, pero su influencia lo colocó como una figura dominante en el imaginario del barrio. Esta es la historia de cómo un joven que huyó del racismo del sur de Estados Unidos ascendió para construir su propio poder en Harlem, navegando entre pactos, violencia y traiciones, y escribiendo un capítulo único, aunque a menudo olvidado, en los anales del crimen organizado. Esta es la crónica de una de las figuras más influyentes en la historia criminal de Harlem. La historia de Bumpy Johnson comienza lejos del neón y el asfalto de Nueva York. Nació el 31 de octubre de 1905 en Charleston, Carolina del Sur. El sur de principios del siglo XX era un lugar definido por la segregación y la opresión racial, un entorno donde las aspiraciones de un joven afroamericano a menudo morían antes de nacer. Para evitar que ese fuera su destino, en 1919, su familia tomó una decisión que cambiaría su vida. Enviaron al joven Ellsworth a vivir con su hermana mayor en Harlem. Era la época de la Gran Migración. Harlem no era solo un barrio, era una promesa.
un faro cultural y social conocido como el Renacimiento de Harlem. Pero detrás de la vibrante escena del jazz y la literatura, la realidad para muchos de sus habitantes era una lucha por la supervivencia. Las oportunidades eran escasas y las puertas del mundo legal a menudo estaban cerradas. El joven Johnson, de carácter temperamental y poco inclinado a la autoridad, pronto descubrió que la calle ofrecía su propia escalera de ascenso social. Según los registros de la época, abandonó los estudios y comenzó a involucrarse en pequeños delitos. Con el tiempo, acumuló arrestos que marcaron su juventud y empezaron a darle una reputación en el vecindario. Pasó gran parte de su adolescencia entrando y saliendo de reformatorios. Fue en este sistema donde su carácter se endureció. Su apodo, Bumpy, no provenía de su forma de ser, sino de un bulto en la parte posterior de su cabeza, presente desde la infancia. Pero más allá de la dureza que le dio la cárcel, también surgió en él una inquietud intelectual. Según diversas fuentes, fue tras los muros donde desarrolló una voraz pasión por la lectura. Devoraba libros de historia, filosofía y poesía. Comprendió que el poder no residía únicamente en la fuerza bruta, sino en la estrategia, en la capacidad de pensar varios movimientos por delante, como en una partida de ajedrez. Cuando salió de prisión a principios de la década de 1930, ya no era un simple delincuente callejero. Se había forjado una reputación como un hombre violento, pero también como alguien instruido en ideas y lecturas poco comunes en el mundo criminal. Esa combinación de dureza e intelecto lo preparaba para dar el siguiente paso. Y entonces apareció Stephanie St. Clair, la legendaria Madame Queen of Policy, quien lo incorporó como su hombre de confianza en la guerra contra Dutch Schultz por el control del juego clandestino en Harlem. En la Harlem de los años 30, golpeada por la Gran Depresión, la economía oficial ofrecía muy poco a su comunidad. Pero al margen de la ley, florecía una industria multimillonaria, una empresa dirigida por y para los habitantes del barrio. La lotería clandestina, conocida popularmente como el juego de los números o Policy Racket, no era un simple juego de azar. Para muchos funcionaba como una especie de banco no oficial de Harlem, una fuente de empleo para miles y un motor económico que escapaba al control de las élites blancas. El sistema era simple. Los apostantes elegían un número de 3 cifras por unos pocos centavos, con la esperanza de ganar un premio que podía cambiarles la vida. Y al frente de este imperio se encontraba una mujer de elegancia, inteligencia y carácter legendarios, Stephanie St. Clair, conocida como Madame Queen o la Reina de los Números. St. Clair era una inmigrante de Martinica que había levantado su organización desde cero. Fue una figura desafiante, que incluso llegó a publicar anuncios en los periódicos para denunciar a los policías corruptos que intentaban extorsionarla. Pero su imperio, aunque poderoso, también estaba bajo amenaza. Necesitaba reforzar su círculo de confianza con alguien capaz de enfrentar a rivales tan peligrosos como Dutch Schultz. Ese papel lo asumió Bumpy Johnson. La unión entre Bumpy y St. Clair fue una alianza de conveniencia que se transformó en una formidable sociedad. Ella vio en él la combinación de inteligencia estratégica y firmeza que necesitaba. Él vio en ella la oportunidad de ascender, aplicando lo aprendido en las calles y en los libros a una escala mucho mayor. Pronto, Bumpy se convirtió en el principal lugarteniente de St. Clair. Su función era clara: proteger las operaciones. Eso incluía disuadir a competidores, castigar a quienes intentaban hacer trampas y, sobre todo, garantizar que la extensa red de corredores de apuestas y recaudadores pudiera operar sin interferencias. Bajo su vigilancia, el imperio de Madame St. Clair se consolidó y se volvió más rentable. Bumpy Johnson ya no era un simple soldado. Se había convertido en el brazo derecho más influyente de la Reina de los Números. El poder que comenzaba a acumular lo colocaba en el centro de la vida criminal de Harlem, aunque el futuro demostraría que su influencia no llegaría de golpe, sino a través de un largo y peligroso proceso. Y ese camino pasaría inevitablemente por una de las guerras más violentas que Harlem viviría en aquellos años. El imperio que Stephanie St. Clair y Bumpy Johnson habían consolidado representaba un desafío para las grandes organizaciones criminales de Nueva York. Para ellas, Harlem no era un territorio soberano, sino un espacio atractivo y lucrativo listo para ser controlado. El hombre que decidió tomarlo por la fuerza fue uno de los mafiosos más brutales y temidos de la época: Arthur Flagenheimer, más conocido como Dutch Schultz. Schultz, el barón de la cerveza y el crimen en el Bronx, era conocido por su temperamento explosivo y su avaricia sin límites.
A diferencia de otros, no buscaba un pacto o una asociación. Quería el control total. A principios de 1935, lanzó una ofensiva violenta sobre Harlem, utilizando la intimidación, la fuerza y sus conexiones con policías corruptos para intentar desmantelar la red de St. Clair. Sus hombres atacaban a los corredores de apuestas en plena calle. Quienes se negaban a colaborar eran amenazados o atacados. Pero Schultz subestimó dos cosas: el orgullo de Harlem y la determinación de Bumpy Johnson. Bajo las órdenes de una desafiante St. Clair, Johnson organizó la defensa. Lo que siguió no fue una simple disputa territorial, sino una serie de enfrentamientos violentos en las calles. Johnson y sus hombres utilizaban su conocimiento del barrio para emboscar a sus rivales y responder con ataques rápidos. No podían igualar la fuerza de Schultz, así que recurrieron a la astucia y a una violencia selectiva que mantenía la presión constante. Durante meses, Harlem fue escenario de choques sangrientos. Según los informes de la época, se registraron numerosas muertes y heridos en ambos bandos. El negocio de los números se resintió, pero la organización de St. Clair resistió. Bumpy estaba dejando claro que la conquista de Harlem no sería sencilla ni barata para Schultz, pero esta guerra también estaba siendo observada por jugadores mucho más poderosos. La Comisión de la Mafia Italoamericana, liderada por Charles Lucky Luciano, veía en Dutch Schultz un problema. Su violencia indiscriminada y sobre todo su plan para asesinar al fiscal Thomas Dewey atraían una atención federal que la mafia quería evitar a toda costa. El 23 de octubre de 1935, el conflicto tuvo un final abrupto. Pero no fue Bumpy Johnson quien lo resolvió. En un restaurante de Newark, Dutch Schultz fue asesinado a balazos por sicarios de la comisión. La guerra por Harlem había terminado. El invasor estaba muerto. Sin embargo, la caída de Schultz no dejó un vacío inmediato, sino la oportunidad para que la mafia italiana absorbiera sus negocios. Para Johnson, el verdadero reto ya no estaría en la calle, sino en su capacidad de negociar con una organización mucho más sofisticada y peligrosa que Schultz. Con la muerte de Dutch Schultz, el panorama criminal de Nueva York entró en una nueva etapa. Charles Lucky Luciano se consolidó como el jefe más influyente gracias a la creación de la Comisión, el organismo que reunía a las principales familias italoamericanas y que transformó el crimen organizado en una corporación nacional. Las operaciones de Schultz, incluida su fallida conquista de Harlem, pasaron a estar bajo la órbita de la mafia italiana. Muchos esperaban que Luciano terminara lo que Schultz había empezado, sometiendo a la resistencia de Harlem con la fuerza combinada de la comisión. Pero Luciano era un estratega, no un simple matón. Entendía que una guerra prolongada solo atraería atención policial y pérdidas económicas. Fue en ese contexto donde Bumpy Johnson realizó su jugada más audaz. En lugar de esconderse o prepararse para otro conflicto abierto, buscó un acercamiento. Según diversas versiones de la época, Johnson solicitó una reunión con Luciano. No está documentado en archivos oficiales, pero se cuenta que ese encuentro marcó un punto de inflexión. Más que un enfrentamiento entre vencedor y vencido, fue interpretado como un diálogo pragmático entre dos hombres de negocios. El argumento de Johnson era sencillo y difícil de rebatir. Harlem no aceptaría el control directo de un forastero. Intentar gobernar el barrio con mano de hierro significaría una resistencia constante y pérdidas económicas. Su propuesta fue clara: una asociación en la que Harlem mantuviera el control de sus operaciones, principalmente el juego de los números, a cambio de entregar una parte de las ganancias a la comisión. Para la mafia, aquello significaba ingresos regulares, sin el desgaste de una ocupación. Para Harlem, autonomía relativa bajo la protección de Johnson. Con el tiempo, este acuerdo tácito se consolidó. Stephanie St. Clair, la Madame Queen, que había encabezado la resistencia contra Schultz, se fue retirando gradualmente, dejando espacio a su antiguo lugarteniente. Johnson se convirtió en el interlocutor principal entre Harlem y el Sindicato Nacional del Crimen. No fue una coronación oficial ni un título absoluto, pero en el imaginario del barrio comenzó a ser visto como el rey de Harlem, el hombre que había logrado negociar con la mafia italiana y mantener viva la independencia de su comunidad criminal. Con la paz asegurada, las décadas de 1940 y principios de los 50 marcaron el periodo de mayor influencia de Bumpy Johnson en Harlem. Su figura se sostuvo sobre una dualidad que alimentó su leyenda. Por un lado, su organización se convirtió en uno de los principales actores en los negocios ilícitos del barrio.
Según los informes policiales de la época, sus intereses abarcaban desde el juego clandestino y la extorsión hasta una presunta participación en el tráfico de estupefacientes. Para la ley, era un criminal de alto nivel, pero para muchos habitantes de Harlem la percepción era muy distinta. Johnson se erigió como una figura de autoridad no oficial, un benefactor de la comunidad. Se cuenta que mediaba en disputas familiares, pagaba el alquiler de viudas, repartía pavos en acción de gracias y financiaba los estudios de jóvenes promesas. Era el hombre al que se acudía en busca de ayuda o justicia cuando el sistema daba la espalda. Esta imagen se reforzaba con su conocida faceta intelectual. Johnson era un lector apasionado y un formidable jugador de ajedrez, un juego que para él representaba la vida misma. Estrategia, sacrificio y la necesidad de anticipar siempre los movimientos del adversario. Este padrino filósofo era respetado no solo por su capacidad para ejercer la violencia, sino también por la inteligencia que demostraba. Sin embargo, ningún líder podía mantenerse en esa posición sin atraer la atención de las autoridades. Durante años, las agencias federales, en especial la Oficina de Narcóticos, lo tuvieron en la mira. Para ellas, Johnson no era un benefactor, sino la cabeza visible de una organización criminal que debía ser desmantelada. La cacería llegó a su fin en 1951. Bumpy Johnson fue arrestado y acusado en un caso federal de conspiración para traficar heroína. A pesar de su poder e influencia, esta vez la justicia fue implacable. En 1952 fue sentenciado a 15 años de prisión, y no fue enviado a una cárcel cualquiera. Parte de su condena la cumplió en la penitenciaría más famosa y temida de Estados Unidos, Alcatraz. La Roca, una fortaleza de hormigón en medio de la bahía de San Francisco, era el destino reservado a quienes el sistema consideraba irrecuperables. Bumpy Johnson desapareció físicamente de Harlem durante más de una década, y mientras cumplía su condena, el barrio comenzó a transformarse de maneras que él no podía presenciar. En 1963, tras más de una década en Alcatraz, un Bumpy Johnson de 58 años fue puesto en libertad. Regresó a un Harlem que apenas reconocía. El juego de los números, que había sido el centro de su imperio, estaba en declive. Una nueva y más destructiva plaga, la heroína, se extendía por sus calles, y una nueva generación de criminales, más impulsivos y menos respetuosos con los viejos códigos, luchaba por el poder. Muchos pensaron que el viejo líder estaba acabado, pero subestimaron la profundidad de su leyenda. A su regreso fue recibido con respeto en la comunidad, una mezcla de temor y admiración que todavía despertaba su nombre. Rápidamente, y a pesar de su edad, reafirmó su estatus como uno de los principales mediadores y una de las figuras de poder más influyentes del barrio, incluso en un Harlem que ya había cambiado. Es en estos últimos años donde su historia se entrelaza con otra figura controvertida. Un joven llamado Frank Lucas, que más tarde se convertiría en un notorio narcotraficante, afirmó haber sido el chofer y protegido de Bumpy durante 15 años. Sin embargo, esta afirmación ha sido objeto de debate. La familia de Johnson y varios contemporáneos la desmintieron, señalando que Lucas habría exagerado ese vínculo para construir su propia leyenda. La última batalla de Bumpy no fue contra la mafia, sino contra el propio sistema. Llegó a organizar una sentada en una comisaría para protestar contra la vigilancia constante a la que era sometido. Se mantuvo como una figura desafiante hasta el final, pero el final no llegó en un tiroteo ni en una celda. El 7 de julio de 1968, mientras desayunaba en el Wells Restaurant, un conocido local de Harlem, Ellsworth Bumpy Johnson sufrió un fallo cardíaco. Murió allí mismo, a los 62 años, no como un fugitivo acorralado, sino como un vecino más, en el corazón del barrio que había marcado su vida durante más de 3 décadas. Su muerte marcó el fin de una era. Bumpy Johnson fue un criminal, un hombre que vivió y prosperó gracias a la violencia y la ilegalidad, pero también fue un producto de su tiempo y un símbolo de poder y resistencia para una comunidad marginada por el sistema. Su legado contradictorio, que lo muestra a la vez como benefactor y como capo, lo convirtió en una de las leyendas más duraderas del AMPA estadounidense. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de Ellsworth Bumpy Johnson, un hombre cuya historia refleja las luces y las sombras de Harlem en el siglo XX. Su legado nos recuerda que, aunque algunos lo vieran como un benefactor, no podemos olvidar que su poder se sostuvo en la ilegalidad, la violencia
y el sufrimiento que éstas generan. En el Hampa Bruta no glorificamos el crimen. Lo analizamos para comprender cómo figuras como Bumpy surgieron en contextos de desigualdad y abandono institucional. Al final, su vida es una advertencia de que ningún imperio construido en la sombra es eterno. Si esta historia te ha hecho reflexionar, apóyanos suscribiéndote, dando like, compartiendo y dejando tu opinión en los comentarios. Nos ayuda a seguir investigando con seriedad y a traer más relatos documentados para ustedes. Nos vemos en el próximo capítulo de El Hampa Bruta, donde volveremos a desenterrar un relato que, más allá de la leyenda, nos muestra la realidad oculta de nuestra historia. Hasta entonces.